Bueno, muy buena tarde, compañeros. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las cargas eléctricas y las magnitudes eléctricas, ¿verdad? Les voy a compartir un archivo para que vayamos en paralelo con los ejemplos que yo voy dando y el texto que en ese caso pues yo pueda leer. Vamos a compartir el archivo en la pantalla para pues ir todos con la misma lectura, ¿verdad? Bueno, ya estamos compartiendo el archivo. Vamos a hablar un poco acerca de las cargas eléctricas. Entre las cargas eléctricas tenemos los protones, tenemos los neutrones y tenemos los electrones. Los protones y los neutrones son los que se encuentran en el centro del átomo, como lo podemos ver en la figura. Y los electrones son los que se encuentran girando alrededor de ese átomo. Cuando los electrones se encuentran girando alrededor del átomo, es cuando se produce el principio de electricidad, ¿verdad? Los electrones pasan de un átomo a otro y así es como se va produciendo la electricidad. Esas son cargas eléctricas. Recordemos, electrones, protones y neutrones. Dentro de las magnitudes eléctricas tenemos el voltaje, tenemos la corriente y tenemos la resistencia. ¿Por qué nosotros le llamamos magnitudes eléctricas? Simple y sencillamente porque podemos medir su valor. Por ejemplo, podemos tener en un circuito 5 voltios, podemos tener 10 voltios, 15 voltios, podemos medir ese valor. De igual forma en corriente podemos tener 1 amperio, 500 miliamperios, 6 miliamperios, por ejemplo, una corriente bastante baja. No importa qué valor, la idea es que podemos medir esa magnitud. En el caso de la corriente, de igual forma la podemos medir, de la resistencia, perdón, de igual forma la podemos medir. Por ejemplo, podemos tener una resistencia de 10 kiloohmios, una resistencia de 200 ohmios, etcétera, etcétera. Esas son las magnitudes eléctricas. Y acá dice, la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito. La resistencia es la oposición que un material ofrece al paso de los electrones. Y el voltaje es la fuerza con la cual esos electrones se conducen por un determinado conductor. Recordemos, la intensidad es la cantidad de electrones que fluyen por un circuito. El voltaje es la fuerza con la cual esos electrones van a fluir por ese determinado circuito, y la resistencia es la oposición a esos electrones que van a fluir por ese circuito. Bueno, muy bien, espero que hayamos entendido o haya quedado claro el tema. De igual forma, acá les dejo algunas fórmulas para poder encontrar cada una de las magnitudes, como mencionamos que se pueden medir. Bueno, pues acá están sus fórmulas, ¿verdad? La fórmula de resistencia es voltaje partido corriente. La fórmula de intensidad o corriente es voltaje partido resistencia, y la fórmula de voltaje es corriente por resistencia, ¿verdad? Si no sabemos qué significan cada una de las letras, bueno, pues en la presentación tenemos acá, la E significa voltaje, la I significa corriente y la R significa resistencia. Muy bien, compañeros, espero que les haya gustado esa clase. Nos vemos a la próxima.